Muy, muy buenas tardes, Inés Aristides. Buenas tardes, profe. Atentísimo. ¿Cómo estás de salud, profe? Vos sabés que estoy un poco mejor, pero de mi alergia Ya, y por la eso. laringitis, bien, pero ahora en mi casa nos agarró la influenza. Dios mío. Sí, mi mamá está internada. Y así, pero el ambiente, luego, escuché al infectólogo que dice que hay muchísimo virus, pero por lo menos ahora puedo hablar bien. La vez pasada tenía laringitis y no podía ni, no me salía ni la voz. Todavía, profe. Así que Sí, cero estrés, ya cero. Porque estamos bien, así que reposo más que profe, reposo. sí, reposo así mismo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a desarrollar investigación de mercados. Nuestro examen creo que es el 3, ¿verdad, Inés? De diciembre. Así mismo, al final. Bueno, voy a ver para prepararles ya el resumen y pasarle en el grupo para que vayan leyendo. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es investigación de mercados y marketing estratégico. Nos va a Cinco quedar parciales, por... ¿Sí? ¿verdad? Hola. Ese parcial fue el sábado pasado. Sí, el 12. O hoy es. No. El parcial de ustedes fue el sábado pasado. Creo que hoy rendían la otra materia. O ya rindieron, o no me acuerdo. Bien. Mm, Bueno, vamos a hablar nuevamente de lo que es una investigación de mercados, que es un proceso que comprende las acciones de identificación, de recopilación y análisis y difusión de una información con el propósito de mejorar la toma de decisiones de marketing. Entonces, investigación de mercado es una herramienta que contamos aquellas personas que tienen una empresa o que van a emprender un negocio para poder analizar la viabilidad o no de su emprendimiento. Su implementación se produce básicamente por dos razones. Uno, para resolver problemas, por ejemplo, determinar el potencial de un mercado, y dos, para identificar problemas, por ejemplo, para conocer por qué un producto no tiene el consumo esperado, o sea, por qué un producto no tuvo la aceptación, ¿verdad? De compra de ese servicio o de ese producto, ¿verdad? En esencia, se busca conocer al cliente, cumpliendo así con la primera premisa del marketing, ¿verdad? Que es primeramente saber cuáles son las necesidades de los futuros clientes, ¿verdad? Por eso dimos en la unidad número 3 clientes potenciales, ¿verdad? Que son los clientes futuros, ¿verdad? Que van a ir comprando nuestros servicios. Ahora, la definición es la búsqueda de necesidades, deseos, gustos y preferencias de los consumidores en relación con un producto o un servicio. La investigación en marketing comprende el conjunto de las actividades que buscan definir, recoger, analizar de manera sistemática información que permita alimentar el proceso de decisión en marketing con el fin de volverlo más eficaz. Entonces, una vez que tengamos bien recopilado toda la información con respecto a la investigación de mercado que vamos a realizar, por ejemplo, para lanzar un nuevo producto en el mercado o de repente para potenciar de nuevo en el mercado productos que ya tenemos, ¿verdad? Y que no tuvo mucha aceptación por el público. Porque es importante hacer una investigación de mercado. En general, se puede decir que hay dos razones o objetivos para implementar una investigación de mercado. Y es que nos permite, uno, generar información para tener mayor éxito con el marketing de un producto o un servicio. Y dos, generar las alertas del caso para evitar el fracaso al mercadearlo. Bueno, un segundito, por favor, me espera. Bueno, vamos a continuar. Bueno,
Entonces nos permite dos opciones: generar información para tener un mayor éxito en cuanto al producto o servicio, y generar las alertas de caso para evitar el fracaso al mercadearlo, ¿verdad? Para saber si es que va a tener aceptación en el mercado el nuevo producto que vamos a lanzar. Entonces, para evitar producir en exceso y que no salgan a la venta, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la investigación de mercado? Uno, la promesa básica de una investigación de mercado radica en que permite conocer quién es el cliente, qué es lo que quiere, cómo, dónde, cuándo, por qué lo quiere. También permite establecer la posición propia y de la de los competidores en el mercado. O sea, el- la posición de nuestra empresa y también la posición de los Se va la señal. competidores. Sí, vos sabés que eh, me sale internet inestable, pero ¿me escucharon? No, no, profe, se va la señal, se va la señal. O sea que es mi wifi, no es usted. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios de la investigación de mercado? Para conocer al cliente, ¿verdad? Lo que quiere, cómo, dónde, cuándo, por qué. También permite establecer la posición propia de la empresa y también de los competidores. En este aspecto es donde se hace la crítica más álgida, ya que algunos teóricos y personajes empresariales tan relevantes como Steven Jobs y Henry Ford se manifestaron en desacuerdo con la investigación de mercado porque dicen que es considerada, o sea, por considerarla inútil debido a su convencimiento en el que el consumidor no sabe lo que quiere. O sea, estos dos doctrinarios decían que el consumidor no sabe lo que quiere hasta que lo ve o lo tiene en su mano. O sea, ellos tenían esta ideología con respecto al lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, que era innecesario hacer una investigación de mercado para saber si va a tener aceptación o no ese servicio o ese producto, porque dice que el cliente no sabe lo que quiere y una vez que él ve, toca, palpa, ahí recién ellos pueden decidir. O sea, eran de esa teoría. ¿Cuáles son los tipos de investigación de mercados? Los métodos por aplicar para investigar el mercado varían en función de los propósitos y las circunstancias de cada caso en particular. Los más corrientes son los siguientes: la investigación de antecedentes. ¿Qué es la investigación de antecedentes? Es la que ocurre a los denominados datos secundarios, que consisten en informaciones y estadísticas que existen en algún sitio, como cámaras, empresas y los famosos bases de datos de los clientes, ¿verdad? Que generalmente lo que suele pasar con esa base de datos es que se suele vender esa cartera, ¿verdad? Y que pueden ser utilizadas para tomar conocimiento del fenómeno comercial en cuestión. Aunque su costo es reducido, la información que es posible obtener por esta vía es muy general y sirve solo como una primera aproximación al tema. De todos modos, es importante que el investigador cuide que la misma resulte confiable, actualizada y pertinente a los fines perseguidos. Entonces, la investigación de antecedentes. La investigación cuantitativa apunta a la obtención de datos primarios, recorriendo a la realización de encuestas a los involucrados. En el proceso comercial, tanto su costo como su utilidad son mucho mayores que en el método anterior, ¿verdad? Porque el otro es antecedente, este ya es más bien con utilización de encuestas y por ende las personas que realizan este tipo de investigación cuantitativa tienen que ir a, tienen que salir, ¿verdad? Entonces todo eso tiene su costo, ¿verdad? Se recurre al procedimiento estadístico para obtener muestras respectivas de lo que se va a investigar, de modo eh, de lograr que los resultados tengan una razonable validez. El diseño de los cuestionarios, las muestras, el, el entretenimiento de los encuestadores, la supervisión y el control de trabajo, el procedimiento de información, su análisis, así como la formulación de conclusiones, constituyen todos factores
en que este caso adquieren fundamental relevancia para el éxito de esfuerzo emprendido. El método es uno de los empleados, ¿para qué? Para investigar el mercado. Y lo hace, espera, no hay problema. Bueno, y esto hace, ¿verdad? Que a través de las encuestas o a través de los cuestionarios me pueda ser más fácil eh, establecer números en cuanto a la aceptación de un producto o un servicio. La investigación cualitativa profundiza más cada encuesta con vistas a obtener información más precisa y detallada, aunque abarcando con mucho menor cantidad de casos. La investigación cualitativa es la que eh, profundiza más las encuestas. ¿Por qué? Porque lo hace a través de las entrevistas. Y saben que en las entrevistas uno puede preguntar hasta esas pequeñas cosas más íntimas de los consumidores. Y la investigación exploratoria está diseñada para obtener una noción preliminar de la situación con costo y tiempo mínimo. El diseño de investigación se caracteriza por su flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y para descubrir otros puntos de vista no reconocidos previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles. Esto incluye fuentes secundarias de informaciones, observación de entrevistas con expertos, entrevistas de grupos con personas especializadas y casos. Como su nombre lo dice, es una investigación preliminar, exploratoria, porque yo exploro eh, en cuanto a la aceptación del nuevo producto que yo estoy queriendo quitar, ¿verdad?, al mercado. Entonces, eh, la investigación, pero también puedo utilizar otro tipo de investigación, que era la cuantitativa, que es la que mayormente se suele utilizar a través de las encuestas, ¿verdad?, que son dirigidas a todo público, ¿verdad? De repente, así como las famosas bocas de unas que entran y salen de los colegios, entonces tipo de esa forma se realiza, ¿verdad?, en los lugares aledaños a donde yo quiero aperturar un negocio o a donde yo tengo mi negocio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. El proceso de investigación, voy a mandar abajo porque me molesta. El proceso de investigación de mercado. Tenemos primeramente definición del problema de marketing y objetivos de la investigación. Dos preguntas claves: definir correctamente el problema de marketing, para qué se requiere la información y se cuenta ya con la información. Otro, elección y diseño de método de investigación, ¿verdad? ¿Cuál es uno de esos métodos que yo voy a utilizar para hacer mi investigación? Existen tres métodos: la encuesta, la observación y el experimento. La investigación por encuesta se emplean cuestionarios y puede ser personal o impersonal. La investigación por observación consiste en observar cómo actúan los individuos, pero no se interactúa directamente con ellos. Y en la investigación experimental, el investigador cambia una o más variables y se observan los efectos que producen, o sea, los cambios que se producen en otras variables. Entonces, en cuanto a la elección y diseño, tenemos tres que podemos utilizar: encuestas, podemos utilizar el método de la observación o el experimento. Recolección de datos: se utilizan dos tipos de datos. Los primeros, que son reunidos directamente en la fuente original, y los secundarios, que fueron reunidos antes por otros proyectos, o sea, por otro tipo de investigaciones, y que puede provenir de varias fuentes, como entidades gubernamentales o investigadores académicos, por ejemplo. Análisis de datos: se interpretan todos los datos obtenidos para obtener una conclusión. Presentación de datos: las conclusiones y recomendaciones se presentan a los tomadores de decisiones. Una vez que yo haya hecho todo este proceso, yo evacúo mi informe
o mi dictamen con respecto a la investigación que yo hice con respecto a ese producto o ese servicio, teniendo en cuenta todos estos pasos que acabé de leer. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? En una encuesta de investigación de mercados, según la contestación que admitan, pueden ser abiertas, cerradas, categorizadas, de respuesta espontánea o de respuesta sugerida o de valoración. Abierta, preguntas que solo formulan la pregunta sin establecer categoría de respuestas. Se debe utilizar muy poco en las encuestas porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas. Las preguntas cerradas o dicotómicas establecen dos alternativas de respuesta, sí o no. Este tipo de pregunta no permite luego que te explayes. Se debe utilizar solo para temas muy bien definidos que admiten estas dos alternativas, sí o no. Categorizadas. Además de la pregunta, establecen las categorías de respuesta. A su vez, se subdividen en respuesta espontánea. El encuestador no debe leerle la respuesta al encuestado. O de respuesta sugerida. El entrevistador lee las preguntas al encuestado. Y de valoración, el entrevistador lee una escala de intensidad creciente o decreciente de categorías de respuesta. O sea, es cuando tenemos un abanico de opciones y lo que hace ese cliente o ese futuro cliente es responder a las preguntas establecidas en esa encuesta o en ese cuestionario. No sé si tienen alguna pregunta. Aristides.